Hola, en este vídeo vamos a resolver un ejercicio numérico sobre el efecto fotoeléctrico. Bien, en primer lugar vamos a leerlo. Nos dicen que una lámina de metal cuyo trabajo de extracción es de 2,7 electronvoltios, el trabajo de extracción es 2,7 electronvoltios, se ilumina con una luz monocromática emitiendo electrones con una velocidad máxima, se emiten electrones con una velocidad máxima de 2 por 10 a la 6 metros partido por segundo. En el apartado A me están diciendo que calcule la frecuencia de los fotones incidentes y la frecuencia umbral del metal. Me piden dos cosas, frecuencia de los fotones incidentes y frecuencia umbral del metal. Y en el apartado B me piden que razone si se produce emisión con la luz de frecuencia mitad de la anterior, con una luz de frecuencia mitad de la anterior, y que se calcule si procede, claro, si hay emisión o no, el potencial de frenado de los electrones emitidos. Vale, y luego me dan también como datos la constante de Planck, la masa del electrón y la carga del electrón. Bien, pues con eso vamos a proceder a realizar nuestro ejercicio. En primer lugar, tenemos un ejercicio de efecto fotoeléctrico. Me piden en el apartado A que calcule la frecuencia de los fotones incidentes y la frecuencia umbral del metal. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos una lámina de un metal determinado en el que estamos iluminando con una luz de una frecuencia determinada. Bueno, vamos a utilizar el mismo código de colores, una cierta frecuencia determinada, y esta luz lo que va a hacer es aportar una serie de fotones con una cierta energía que van a trasladar esta energía a los electrones que hay en el interior de la lámina del metal, los van a arrancar a la superficie, y como la energía de estos fotones es mayor todavía que la energía necesaria para arrancarlos, los van a lanzar con una cierta velocidad, con una cierta energía cinética, los van a poner en movimiento. Por tanto, el balance energético de este proceso en general será que la energía del fotón incidente, la energía de la radiación incidente, va a ser igual al trabajo de extracción, energía necesaria para arrancar al electrón, más la energía sobrante, que estará en forma de energía cinética, puesto que la partícula se moverá con una determinada velocidad. Este sería el balance de energía aplicado al efecto fotoeléctrico. Bien, si analizamos los datos que tenemos, nos están diciendo que la lámina de metal tiene un trabajo de extracción de 2,7 electronvoltios. Por tanto, lo primero que vamos a hacer va a ser pasar el trabajo de extracción a las unidades en el sistema internacional. Los electronvoltios los tendríamos que pasar a julios. Pues bien, vamos a realizar en primer lugar el trabajo de extracción es igual a 2,7 electronvoltios, y sabemos que un electronvoltio es exactamente igual a la carga del electrón en julio, 1,6 por 10 a la menos 19 julio. Realizando esta cuenta, si yo no he cometido ningún error, si no me he equivocado, esto sería igual a 4,32 por 10 elevado a menos 19 julios. Por tanto, tendremos un trabajo de extracción, el trabajo de extracción es igual a 4,32 por 10 a la menos 19 julio. Bien. Y después me dicen que se ilumina con luz monocromática emitiendo electrones con una velocidad máxima de 2 por 10 a la 6 metros partido por segundo. Vale, pues tenemos una velocidad de 2 por 10 a la 6 metros por segundo. Si nos damos cuenta, nos están pidiendo la frecuencia, nos están pidiendo la frecuencia de la radiación incidente, de los fotones incidentes, nos dan el trabajo de extracción y nos dan la velocidad. La energía de la radiación incidente tendríamos que escribirla en términos de frecuencia. Por tanto, como la energía de la radiación incidente es h por f, yo escribiría esta ecuación, la reescribiría en la forma h por f es igual, el trabajo de extracción lo tenemos como tal, trabajo de extracción, y la energía cinética me están dando la velocidad de los electrones. En vez de escribir energía cinética voy a escribir 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Esta ecuación, que es el balance de energía al efecto fotoeléctrico, la he reescrito en estos términos. En vez de energía de la radiación incidente he escrito h por f, trabajo de extracción lo tengo igual porque es un dato, y la energía cinética, como no me la dan, pero me dan la velocidad máxima de los electrones, la escribo en términos de velocidad.
Y ahora, como lo que quiero calcular es la frecuencia, voy a despejar la frecuencia. De ahí, la frecuencia sería igual al trabajo de extracción más 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado dividido entre la constante de Planck. Sustituyo los valores correspondientes, 4,32 por 10 elevado a menos 19, más 1/2 por la masa del electrón, que es 9,1 por 10 elevado a menos 31, por la carga del electrón, que es 1,6 por 10 elevado a menos 19, y esto todo lo divido entre la constante de Planck, que es 6,63 por 10 elevado a menos 34, todo en unidades del sistema internacional, y si no me he equivocado, a mí esto me ha dado 3,39 por 10 elevado a 15, y la frecuencia se mide en hercios segundo a la menos 1. Este sería el valor de la frecuencia de los fotones de la radiación incidente, los fotones que forman parte de esta radiación incidente. Bien, lo siguiente que me piden, porque ya tenemos la primera parte, hemos calculado la frecuencia, pero me quedaría la frecuencia umbral del metal. Para calcular la frecuencia umbral del metal vamos a tener en cuenta que el trabajo de extracción puede ser escrito como H por la frecuencia umbral. De ahí la frecuencia umbral sería igual al trabajo de extracción partido por la constante de Planck, que sería igual a 4,32 por 10 elevado a menos 19 dividido entre 6,63 por 10 elevado a menos 34, y esto sería igual, si no me he equivocado, a 6,51 por 10 elevado a 14 hercios. Y esta sería ya la segunda parte del apartado A que hemos calculado de forma completa. Bien, a continuación me preguntan si se producirá emisión si hacemos incidir una luz de frecuencia vital anterior. Bien, vamos a poner el apartado B aquí. Vamos a hacer una rayita para diferenciar. Me están preguntando si se producirá emisión. Para que se produzca emisión, lo que tiene que ocurrir es que la energía incidente sea mayor al trabajo de extracción. Si la energía incidente es igual al trabajo de extracción, los electrones se arrancan, pero no se emiten. Si la energía incidente es menor que el trabajo de extracción, la energía no es capaz de arrancar ni siquiera los electrones, entonces no se produce emisión. Sin embargo, para que haya emisión, lo que tiene que ocurrir es que la energía de la radiación incidente sea mayor que el trabajo de extracción. Es decir, en los términos a los que nosotros estamos hablando, me hablan de frecuencia, la frecuencia de la radiación incidente tiene que ser mayor que la frecuencia umbral. En este caso me están diciendo que yo voy a trabajar con una frecuencia, la nueva frecuencia es igual a la mitad de la frecuencia anterior. La frecuencia anterior era 3,39 por 10 a la 15, 1/2 por 3,39 por 10 elevado a 15, es igual, si yo no me he equivocado, como siempre os digo, 1,69 por 10 elevado a 15 hercios. Y yo ahora voy a comparar esta frecuencia con la frecuencia umbral. La frecuencia umbral era de ¿dónde está aquí? 6,51 por 10 elevado a 14 hercios. Comparando estas dos frecuencias, yo veo que la frecuencia de la radiación es mayor, 1,69 por 10 a la 15 es mayor que 6,51 por 10 a la 14. Por tanto, como la frecuencia es mayor que la frecuencia umbral, entonces sí hay emisión. Porque esto implicará que la radiación del cuanto, la radiación de los fotones incidentes, va a ser mayor que el trabajo de extracción. Entonces sí se producirá una cierta emisión. Venga, pues entonces, como sí hay emisión, ya hemos comprobado que sí hay emisión, vamos a calcular el potencial de frenado de los electrones fotoemitidos. Para calcular el potencial de frenado, yo voy a tener en cuenta que la energía cinética es igual a la carga del electrón por el potencial de frenado de los fotoelectrones. Entonces, teniendo en cuenta esta ecuación y sustituyéndola en el balance principal de energía, la energía de la radiación incidente igual al trabajo de extracción más la energía cinética, yo esta ecuación la voy a sustituir
por los datos que yo tengo, no tengo la energía de la radiación incidente, pero sí tengo la frecuencia de la radiación incidente. Por tanto, H por F' va a ser igual al trabajo de extracción, es un dato conocido, no ha cambiado el metal, sigue siendo el mismo trabajo de extracción. Y ahora la energía cinética yo lo voy a escribir en términos de potencial de frenado, Q por el potencial de frenado, Q es la carga del electrón. Y entonces, como lo que quiero calcular es el potencial de frenado es igual a H por F' menos el trabajo de extracción, y la carga que está multiplicando pasaría dividiéndolo todo. El potencial de frenado es igual a H 6,63 por 10 elevado a menos 34 por la frecuencia de la radiación incidente, que es esta, 1,69 por 10 elevado a 15, menos el trabajo de extracción, que es 4,32 por 10 elevado a menos 19, todo esto dividido por la carga del electrón, que es 1,6 por 10 elevado a menos 19, todo en el sistema internacional, y si no me he equivocado, de aquí obtenemos un valor de potencial de frenado de 4,3 voltios. De esta forma hemos visto cómo podemos aplicar el balance de energía general del proceso del efecto fotoeléctrico a un ejemplo concreto con datos numéricos.